Capítulo 9. Naruto parpadeó desapasionadamente mientras veía a Rei jugar con el teléfono en sus manos mientras simultáneamente iba a 50 millas por hora sobre la carretera junto a la playa, pasando entre autos destrozados y cuerpos inmóviles con sorprendente gracia. Sin embargo, la luz limitada proporcionada por los faros rotos de la bicicleta que los dos estaban usando actualmente era bastante mala, agregue la carretera mojada junto con el hecho de que todavía estaba oscuro y las posibilidades de que se estrellaran seguían siendo desfavorablemente altas. Su incapacidad para concentrarse correctamente tampoco ayudó. Nunca aprendiste a no enviar mensajes de texto y conducir. Podría provocar un accidente grave, ya sabes. Solo un consejo para salvar vidas. El rubio refunfuñó mientras apretaba su agarre alrededor de las caderas de la morena y empujaba su torso contra su espalda. Sin duda podría sobrevivir al choque, pero eso no significaba que no le dolería. Como resultado directo de no tener más Kurama o el chakra del zorro dentro de él, su una vez impresionante factor de curación recibió un golpe bastante desafortunado y paralizante. Evitar cualquier evento potencialmente doloroso era una prioridad ahora. Rei no pudo evitar sonrojarse por el contacto, apartando la cara de su campo de visión en un esfuerzo por ocultarlo. Luego canalizó rápidamente la vergüenza que sentía como resultado de su proximidad en rabia. «Oh, cállate». Ella espetó, aparentemente ya lo suficientemente frustrada como estaba. Estoy tratando de localizar a Takashi, pero él no contesta. No podemos seguir conduciendo a ciegas como un asno inteligente, tenemos que acordar un lugar para encontrarnos lo antes posible, o de lo contrario estaremos sentados patos. Naruto simplemente frunció el ceño ante el insulto, pero no se molestó en responder. De todos modos, no tenía sentido irritarla más. Aunque su silencio no ayudó mucho. Segundos después y la chica dejó escapar otro largo gemido de frustración, la rubia no pudo evitar preguntar cuál era el problema esta vez, a lo que Rei hizo un gesto con los ojos hacia la pantalla del tanque de combustible. Reprimió un gemido propio cuando vio que se veía incómodamente cerca de estar completamente vacío. Habían estado conduciendo con la luz del acelerador encendida durante los últimos 15 minutos, así que no era demasiado sorprendente, pero aún así era irritante. ¿Qué diablos hacemos? ¿Dar marcha atrás? Rei casi se golpea la cabeza con la pantalla. ¿Podría esto realmente empeorar? Pasamos una gasolinera hace un rato. Si damos la vuelta ahora, podríamos lograrlo. Sugirió Naruto, recordando la cara en blanco casi inconsciente del trabajador de la estación de servicio mientras pasaban a toda velocidad. Aparentemente indiferente a los ghouls que se acercaban lentamente y que probablemente ahora lo persiguieron fuera de la estación de servicio o lo persiguieron e hicieron una comida con él. Rei asintió con rigidez, girando la manija de su mano izquierda hacia atrás y preparándose mientras la bicicleta patinaba hasta detenerse lentamente. Agárrate fuerte entonces, vamos a necesitar llegar rápido a este ritmo. Luego aceleró la bicicleta una vez, y con un control y una técnica impresionantes, los dos despegaron, una fina estela de humo se desvaneció en el viento detrás de ellos. ¿Dónde aprendiste a conducir así? Naruto preguntó con curiosidad sobre los aullidos de los vientos, ella no parecía del tipo que supiera cómo hacer todas estas impresionantes maniobras. Sin embargo, parecería que su caracterización anterior de la niña como toda boca y sin habilidad había demostrado ser genuinamente incorrecta. El moreno sonrió, captando el sutil toque de asombro en sus palabras. Mi abuelo me enseñó hace 2 años. Pensó que sería bueno para mí saber cómo escapar en cualquier vehículo que se encuentre comúnmente. Fui secuestrado por ser mi primer año en Fujimi, entre otras cosas que me enseñó. Ella explicó, sin ver ningún daño en decírselo, ya que el rubio ya era un conocido del mismo Hayate y estaba actuando de manera inusualmente cortés. ¿Hayate, eh? Él repitió. Nunca hubiera pensado que él hubiera sido el viejo de tu viejo, ¿por qué los diferentes apellidos? Ante eso, Rei se estremeció. Papá y él, realmente no se llevaban muy bien en ese entonces, es algo complicado. Dejó caer la frase, visiblemente incómoda. Naruto asintió respetuosamente desde detrás de ella, optando por cumplir con sus deseos de dejar el tema fuera, en parte porque no le importaba mucho. Además, él de todas las personas podía entender querer guardar ciertas cosas para uno mismo, y aunque el anciano que dirigía ese restaurante maloliente podía ser un molesto y pervertido idiota una buena parte del tiempo, él seguía siendo la única razón de por qué la existencia de Naruto. Hasta ahora había sido al menos semi-pacífico. Lo mínimo que podía hacer era respetar los límites.
Un silencio bastante incómodo cayó entre ellos después de eso. Sabes, el abuelo habló bastante de ti. Aunque realmente no me di cuenta de que eras tú hasta hace un rato. Rei se quedó vacilante después de que pasó el momento, manteniendo sus ojos firmemente fijos en el camino oscuro frente a ella incluso mientras hablaba. Te describió como un imbécil de sangre fría que parecía que tenía problemas importantes con su padre que resolver. Estoy de acuerdo con él, siempre fue un buen juez de carácter. Naruto resopló, pero antes de que pudiera hablar, Rei siguió adelante. También dijo que, hizo una pausa nerviosa, como si estuviera contemplando si debía continuar o no. Que eras un tipo solitario, y que debería tratar de mirar más allá de eso y ser amable contigo. El rubio detrás de ella permaneció en silencio, dejándola terminar. ¿Sabes? Creo que eso es una mierda. No voy a ser amable contigo solo porque él dijo que estaba solo. Eres un idiota helado. No hay forma de evitar eso. Y puedo verlo en todo lo que haces. Claro como el día, quieres estar solo. No voy a sentir lástima por ti o tratarte como si fueras tu especial solo porque aparentemente lo has pasado mal. Todos pasamos por una mierda, tú no eres diferente. Naruto parpadeó lentamente. Luego, una sonrisa irónica se formó lentamente sobre sus rasgos una vez bronceados. Tus palabras son totalmente insensibles. Comenzó suavemente. Dime Miyamoto-san, si un hombre es golpeado hasta la muerte, su esposa violada y asesinada y sus hijos vendidos como esclavos. ¿Aún compararías el dolor de ese hombre con el de otra persona que simplemente no se salió con la suya? ¿Sigue siendo la misma mierda, como también lo dices? No, no lo creo. Todo en este mundo es desequilibrado e injusto. Incluso el sufrimiento no está exento de esa única verdad. No todos cargamos con las mismas cargas y no todos sentimos el mismo dolor. La respiración de Rei se atascó cuando sus palabras llegaron suavemente a su oído. Sus labios a escasos centímetros de su lóbulo perforado, su cálido aliento le hizo cosquillas y le provocó una ráfaga de piel de gallina por su nuca desnuda. Aún así, te elogiaré. Al menos puedes entender eso. La lástima nunca es bienvenida por nadie que haya conocido el dolor verdadero. De hecho, es un insulto. En cuanto a las palabras de ese anciano senil, puedes ignorarlas con seguridad como lo planeaste originalmente. Son todas mentiras vacías y bastante molestas de todos modos. Rei frunció los labios discretamente. ¿Mentiras vacías, eh? Eso sonó un poco forzado, como si estuviera tratando de convencerse más a sí mismo que a ella. Rei dudaba seriamente que cualquier cosa que su abuelo dijera con una expresión tan sombría pudiera haber sido cualquier cosa menos la verdad. Sin embargo, así como él la respetaba, ella también lo respetaría a él. Si fuera honesta consigo misma, la morena no podría haber sido más revelada al ver su ubicación designada en la distancia a un corto tiempo de distancia. Ahí está. Ella exclamó un poco más ambigua de lo que probablemente debería haberlo hecho. Si Naruto se dio cuenta, ciertamente no hizo ningún comentario al respecto. De hecho, la gasolinera ahora abandonada estaba a solo unos segundos de distancia. El rubio podía ver las puertas de vidrio rotas y el interior destrozado desde su lugar en la bicicleta sin tener que forzar la vista con bastante facilidad, notando ociosamente que el asistente anterior definitivamente se había ido. Rei detuvo la motocicleta lentamente junto a una de las bombas y luego rápidamente apagó el motor y saltó del asiento. Pateando el soporte y soltando su agarre en la bicicleta golpeada mientras Naruto saltaba él mismo. ¿Tiene algo de dinero? ¿O vamos a tener que hacer autoservicio de la bomba? Ella preguntó. El rubio revisó sus bolsillos, y cuando no encontró nada, negó con la cabeza. Esta vez, fue el turno de Rei de reprimir un gemido. Entonces, uno de nosotros tendrá que entrar y hacer una compra. Ante su mirada en blanco, suspiró. Es obvio que voy a ser yo quien tenga que hacerlo, ya que no solo sé cómo manejar la caja registradora, sino que también tengo dinero en efectivo. Naruto se encogió de hombros ante el insulto velado. No era culpa suya que hubiera estado viviendo en la pobreza. Mientras la veía alejarse, su cabello largo y sedoso rebotando detrás de ella con cada paso, el rubio reflexionó por dentro sobre lo mucho que todo esto probablemente la estaba afectando. Ella podría tratar de esconderlo detrás de toda la valentía que quería, pero para él, era fácil ver que estaba angustiada. El uniforme de Rei, una vez impecable y limpio, ahora estaba manchado de barro y sangre. La mayor parte no es de ella.
Y con cada paso que alejaba al moreno de él, Naruto podía ver la energía nerviosa que durante mucho tiempo se había estado acumulando debajo. Ella todavía tenía miedo. ¿Pero de qué, me pregunto? Quizás ella le tenía miedo. ¿Pensó que él la abusaría? ¿Matarla por las risas? ¿O quizás estaba más asustada de morir en general? Para ser honesto, ella le recordaba un poco a sí mismo durante sus días de juventud. Esta chica era ruidosa, detestablemente tan de hecho. Su corazón estaba literalmente grabado en su manga donde quiera que fuera. Lo que sentía lo hablaría sin pensar en las consecuencias. Una característica admirablemente simple, pero también imprudente e igualmente peligrosa. Aún así, ese corazón estaba actualmente escondido a su alrededor. Ella no confiaba en él ni un poco. No es que le molestara en lo más mínimo. Una vez que todo esto estuviera dicho y hecho, la dejaría a ella y a todos los demás, incluida Miki, atrás. Una voz susurró desde dentro de su psique: ahora es tu oportunidad, ahora. Pero efectivamente lo ignoró. Cualquier otra reflexión fue interrumpida por el acero frío que de repente presionó contra su cuello y los sonidos de los gritos de Rei desde el interior de la gasolinera. Naruto frunció el ceño cuando una loca carcajada resonó detrás de él. Y una vez más, se había perdido en su propio mundo. Saeko entrecerró los ojos al grupo de 6 que los seguían. Parecería que Shido no se siente tan cómodo como trató de transmitir por primera vez, ya que está más que dispuesto a seguirnos con la esperanza de que proporcionemos alguna forma de protección. La heredera meneó la cabeza para sus adentros. Basura. Basura débil y cobarde. Reflexionó con decepción, sus ojos azul cielo la recorrieron. Lo que es aún peor es que estos tontos se están permitiendo relajarse bajo su ojo. Todos menos Hirano, parece que ha tenido tratos previos con el gusano y es algo consciente del verdadero yo del hombre. El grupo había abandonado el autobús hacía mucho tiempo después de llegar a una carretera principal y bastante poblada dentro del distrito del mercado. Fue casi demasiado sorprendente ver a otras personas vivas por un breve momento. Estaban por todas partes, gente gritando desde las ventanas abiertas de sus autos, enojados y atrapados en un embotellamiento masivo e inmóvil. Las familias se acompañaron mutuamente en un frasco desesperado por seguridad. Todos querían lo mismo. Las sirenas y las luces intermitentes eran tan comunes como los policías y bomberos que intentaban desesperadamente mantener la paz. Sus luces brillantes y coloridas iluminando lo que habría sido un camino mayormente oscuro. Saeko recordó haber visto a un grupo de matones arrastrando a una mujer que gritaba y lloraba a los callejones con sonrisas en sus rostros repugnantemente complácidos. Nadie se molestó en ayudarla. Por un momento, la belleza se permitió deleitarse con la idiotez que eran estas personas. Las sirenas eran lo suficientemente malas, pero todos los gritos y la conmoción seguramente funcionarían para atraer a los monstruos desde millas de distancia. Aquí vivían sobre sus propias tumbas recién cavadas. Qué tonto en verdad. Entonces, que los débiles se desvanecieran, no le importaba mucho. Si sus mentes cobardes no podían entenderlo, entonces no merecían el derecho a respirar. ¿Ve Busujima-senpai? Saeko fue sacada de su meditación por Saya, quien por toda su vida deseaba que eso no saliera tan patéticamente manso como lo hizo en realidad. ¿Cómo puedo ayudarte, Takagi-san? Ella respondió gentilmente, ofreciendo una cortés sonrisa a la chica un poco más baja. Saya luchó contra el rubor. Inherentemente asombrada de cómo incluso ella se sentía nerviosa con la heredera Busujima. Saeko era aparentemente demasiado perfecta para que incluso ella pudiera hablar con tanta naturalidad. Recordó a su propio padre, un hombre que ni siquiera pronunció la frase buen trabajo más de 2 veces al año, había cantado alabanzas a la chica de cabello violeta durante semanas después de presenciar que la chica de 15 años prácticamente demolía toda la competencia en un torneo famoso que se extendió por toda la nación. Si la memoria no le fallaba, su padre dijo que el combate más largo en el que luchó Saeko duró solo unos 20 segundos. La niña tosió en su mano y recobró la poca compostura que pudo. ¿No crees que deberíamos hacer algo con él? Susurró mientras gesticulaba hacia el aparentemente inconsciente Shido que estaba ocupado charlando con la pelirroja Yuki. Todos los demás parecen confiar en él, pero te conozco, la gorda, y puedo decir que está jugando a algo. Saeko asintió lentamente, su sonrisa se transformó en un ceño fruncido. Por lo que parecería que el prodigio residente también se había dado cuenta, eso era bueno. No se conformaría con menos de alguien con su reputación.
Personalmente, ella misma no tenía ningún problema con Shido. Después de todo, con sus pasatiempos bastante complicados, ¿quién era ella para juzgar? Sin embargo, en comparación con sus logros, esos gusanos inmundos, los patéticos sueños de lujuria y el dominio absoluto no eran más que una broma para ella. No, eran incluso menos que eso. Un hombre que cazaba no por la caza, sino por la gloria en ella, no era más que una pérdida de espacio. Cerdo que felizmente se revolcaba en un montón de su propia inmundicia. Una amenaza que no era. Era una molestia. Saeko preferiría terminar con su propia vida y luego permitirse convertirse en un peón en su pequeño juego. Estoy de acuerdo contigo, Takagi-san. Pero no puedo evitar preguntarme qué es exactamente lo que él también está despierto. Saya asintió, deseando saber la respuesta a esa pregunta a ella misma. Desde su lugar en la parte de atrás del grupo mayoritariamente silencioso, Shido sonrió discretamente cuando notó que las dos herederas miraban en su dirección mientras se susurraban el uno al otro. Era fácil ver que esos dos probablemente sabían que tenía un objetivo subyacente. Sus penetrantes y estrechos orbes se alejaron de ellos y volvieron al par de ojos brillantes, casi dorados, que pertenecían a su mejor activo, Yuki Miku. La niña fue una informante fantástica. La mayoría de los hombres, incluso los adultos, cayeron bajo su hechizo seductor con bastante facilidad. Todo lo que tenía que hacer era mostrar un poco de piel y susurrar con voz ronca las palabras correctas y se convirtieron en masilla para que ella las moldeara, envueltas alrededor de las delgadas yemas de los dedos de las chicas. Mientras él le diera un pequeño incentivo y usara su poder para permitirle faltar a clase y hacer lo que quisiera sin consecuencias, entonces ella extraería cualquier información que él quisiera de quien quisiera. Incluso las mujeres no eran inmunes a sus encantos casi irresistibles. De hecho, un activo poderoso. Entonces dime, Yuki-chan. Comenzó, con una sonrisa traviesa en sus rasgos. ¿Dices que Uzumaki-san es el miembro menos buscado de tu pequeño grupo heterogéneo? Hasta el punto de que algunos ya han dicho que no les gusta, incluso lo odian. Tarareó en voz alta, la sonrisa cada vez más amplia. Eso es bastante peculiar. Nunca entenderé a la gente, tan ilógico. Si lo que dices es cierto, entonces probablemente habrías estado muerto sin su forma única de ayuda. Yuki se encogió de hombros, aparentemente indiferente a todo. Las personas que más le guardan rencor son la chica suicida y la chica Miyamoto que pareces despreciar tanto. Sus ojos brillaron con una diversión no tan oculta. Reteniendo intencionalmente el hecho de que ella misma tenía un hueso para elegir con el rubio ausente. Si realmente quieres salir con vida y lograr cualquier otra meta desordenada que tengas, prácticamente estarías ganando la maldita lotería si logras tener a Uzumaki de tu lado. No sé cómo lo harás. Sin embargo, no es un gran jugador de equipo. Shido soltó una risa baja, una que logró incluso molestar a Yuki con lo siniestro que sonaba. Sí, tienes razón en eso, Yuki-chan. Sin duda es un premio en sí mismo. Por eso puedo asegurarte que no hay necesidad de preocuparse. Ya he elaborado una multitud de planes en los que abordar la situación, sus delgados y estrechos ojos se clavaron en la pareja escéptica de Yuki. Planes que involucran su conjunto particular de habilidades, entre otras cosas. Si iba a construir un reino, entonces la necesidad de caballeros era obvia. Personas que estaban dispuestas y más que dispuestas a dar la vida por él y su causa. Y esos caballeros necesitarían un comandante fuerte, capaz y controlable. La sonrisa de Shido dio paso a una sonrisa ligeramente estirada. Una que ocultó bien inclinando el cuello hacia arriba para mirar el cielo nocturno sin estrellas, riendo por dentro con alegría. Encuentra el ancla. Esos mismos ojos entrecerrados se posaron discretamente en la chica mortalmente tranquila que caminaba junto a una cauta bastante animada que parecía estar tratando, y notó que fracasando miserablemente, de animarla. Tómalo y luego dirige el barco a donde quieras, rompiendo agujeros sobre la cubierta a medida que avanzas. ¿No es así como siempre hemos hecho las cosas, padre? Pronto las cosas se juntarían de una manera magníficamente orquestada, y su pequeña porción de cielo en la tierra se haría realidad. No muevas un músculo, chico bonito. Naruto desafortunadamente podía oler el aliento pútrido de sus atacantes, invocando un pequeño ceño fruncido por parte del adolescente generalmente estoico. Intenta hacer alguna mierda divertida y te haré muy bien. No creas que estoy engañando a ninguno de los niños. Maté a toda mi familia ni siquiera hace un día, los corté muy bien también. Mi mamá. Ta. Hermanita.
Todos sintieron que mi larga y maldita hoja los cortaba muy despacio y muy bien. Su atacante pareció estremecerse de placer detrás de él. Oh, solo pensar en eso me excita. Dime amigo, vimos a una perra muy bonita entrar allí hace un par de minutos, es tuya. ¿Te importa si la pedimos prestada? Naruto casi podía ver la sonrisa lujuriosa que se desarrollaba en el rostro del hombre privado mientras lo miraba con lascivia. La cosa es que tengo un problema con el que solo ella puede ayudar, ¿sabes a qué me refiero? Se rió locamente mientras acercaba accidentalmente el cuchillo a la nuca de Naruto, lo suficientemente cerca como para que la hoja lograra cortar su piel y sacar sangre. Ups. Lo siento amigo. Continuó riendo maniáticamente. Oh, hombre. Espero que esos bastardos no la follen sin mí. Odio ser descuidado seco, nunca debes bajar la guardia. Su atacante registró brevemente el hecho de que se sentía extrañamente vacío. ¿De qué demonios estás hablando? El hombre ladró enojado a pesar del repentino mareo que se apoderó de él. ¿Quieres que yo? Pero tú, más. Con cada palabra pronunciada, el hombre se dio cuenta, aunque demasiado tarde, exactamente por qué se sentía tan vacío. Temblando, miró hacia abajo y tomó nota con una expresión horrorizada del agujero del tamaño de un puño que había sido limpiado a través de la totalidad de su estómago. Trozos de rojo y rosa se deslizaban en un flujo lento pero constante, golpeando el suelo formando un pequeño charco de su propia sangre y entrañas debajo de él que reflejaba la expresión de horror que superó sus rasgos descuidados. El matón se registró brevemente a sí mismo cayendo de rodillas, el impacto salpicando sangre sobre su excéntrica ropa, antes de que ya ni siquiera pudiera ver. La parte superior de su cuerpo cayó con un golpe sordo poco después. Naruto frunció el ceño mientras se limpiaba la sangre que cubría su mano izquierda sobre la pierna del pantalón ya sucia mientras acechaba directamente hacia la no tan abandonada dirección de las gasolineras. Esa sería la última vez que dejaría que esto sucediera, maldito jefe. Seguro que nos atrapó un mirón. Rei tembló de miedo cuando el hombre mucho más grande detrás de ella se aferró a su cuerpo en lucha con fuerza, mirando de reojo a la chica atrapada y lamiendo su lóbulo expuesto de la oreja. Un escalofrío recorrió su espalda cuando sus manos ásperas se deslizaron por debajo de su camisa andrajosa y tomaron ásperamente su pecho, provocando un grito de terror de la chica ahora muy retorcida. Oh, ¿sí? Gritas de niña, hará que esto sea aún más divertido. El gigante de un hombre sonrió febrilmente mientras la acariciaba. Sin importarle las lágrimas que amenazaban con derramar sus ojos abiertos y temblorosos. Esa mirada. ¿Sí? ¿Sí? Esa mirada es perfecta, quédate así y te trataremos bien para siempre. Te traeremos comida, hablaremos contigo y te follaremos todas las noches. Serás nuestro pequeño personal. Puta. ¿Cómo suena eso, hermana mayor? Rei no pudo contener las lágrimas. Deja de luchar, pequeña perra. Solo vas a empeorar las cosas. Otro hombre que intentaba arrancarle la falda gruñó. Ureshima. Él mismo ladró hacia otro hombre de complexión delgada que estaba a un lado. Ayúdame aquí. Bien, jefe. El hombre delgado se acercó a Rei con una amplia sonrisa, y luego golpeó su estómago con suficiente fuerza para hacer que la morena se enfadara. Me acabas de escupir. Perra. Rei ni siquiera logró recuperar el aliento antes de que otro puño fuera enterrado en su estómago magullado y dolorido. Tú. Puñetazo tienes mucho. Puñetazo nervio. Puñetazo estúpida perra. Oí. Ureshima, ya es suficiente. La vas a poner a dormir a este ritmo. El bruto que sostenía a la ahora flácida Rei expresó enojado. Aunque la sonrisa que amenazaba con dividir su rostro hablaba de lo mucho que realmente le importaba. Tenemos algunas cosas divertidas que hacer antes de que eso suceda. Rei podía incluso registrar el latido sordo que emanaba de su arma. Todo lo que podía oír era la risa burlona de los tres hombres, y todo lo que podía sentir era rabia por su propia impotencia. ¿Crees que Shibasaki ya mató a ese chico rubio? Ureshima sonrió. Apuesto a que ya lo ha hecho pedazos. Ese fanático de los cuchillos parece que no puede controlar jamás, lo que sea que vino después fue interrumpido rápidamente por el cuchillo de cocina que de repente se alojó a través de su cráneo. Ninguno de los dos escorias restantes se atrevió a hacer un movimiento en ese momento. Observando con los ojos muy abiertos mientras Ureshima se acercaba lentamente y apretó la empuñadura del cuchillo que actualmente atravesaba su cráneo. Infierno. La sangre brotó de la herida y el despreciable hombre cayó sin vida al suelo segundos después.
El aparente líder de los cuatro ni siquiera encontró el tiempo para reaccionar antes de que toda su perspectiva se volteara literalmente. De repente se encontró cara a cara con los gélidos ojos azules de su asesino antes de que todo se volviera negro. Lástima, atacar por la espalda, murmuró el rubio para sí mismo. Ver caer el cuerpo al suelo. ¿Qué tan cobarde puedes ponerte? Aunque, supongo que no soy de los que hablan. El final de los cuatro hizo rebotar su atención de un lado a otro entre sus dos cómplices muertos y su aparente asesino. Uno con un cuchillo incrustado en la cabeza y el otro con el cuello torcido en un ángulo repugnante, un rastro de baba y sangre brotando de los labios entreabiertos. El rubio inexpresivo de alguna manera miró profundamente a los ojos obviamente atemorizados del hombre gigante, a pesar del hecho de que sus rasgos pálidos permanecieron sin cambios. Déjala ir y te prometo que tu muerte no será dolorosa. Arrastra esto más de lo debido y te arrancaré la cabeza de tu cuerpo inmundo. La elección es tuya, Limo. Sus palabras no podían haber estado más allá de un susurro, pero tenían suficiente peso como para que el matón sorprendido las hubiera confundido con el trueno que aplaudía ruidosamente junto a sus oídos. El hombre dio un paso atrás involuntariamente y luchó contra un escalofrío. Intentar endurecer su voluntad frente a esos orbes congelados que parecían casi brillar en la oscuridad de la noche fue más difícil de lo que le hubiera gustado admitir. Rei vio que todo esto sucedía a través de los ojos entrecerrados y empañados. La mirada de Naruto cayó sobre ella, e inclinó su cuello levemente y parpadeó impasiblemente, su mirada se detuvo en su estado desaliñado con una mirada en blanco ilegible antes de hablar. Por alguna razón, sus siguientes palabras lograron tocar una cuerda dentro de ella. Y aquí estaba pensando que en realidad eras digno de respeto, odiaba la forma en que su bajo tenor nunca cambiaba de ese tono seco y seco. ¿No puedes defenderte? ¿De verdad dejaste que tu miedo te superara? Eso es, decepcionante. Me hiciste pensar que eras un poco más fuerte que esto. Miyamoto Rei sintió una rabia que nunca antes había sentido en toda su vida por sus palabras. Agachó la cabeza y se mordió los labios con enojo, rechinando los dientes con absoluto desprecio. ¿Qué diablos sabía él? Eran cuatro, y tenían armas, e iban a. Ella contuvo un sollozo. Se encontró incapaz de reunir las fuerzas para replicar. Si estás enojado conmigo, demuéstrame que estoy equivocado, Miyamoto Rei. Continuó con suavidad, casi con suavidad. Si estás enojado, contraataca. Sus ojos se abrieron y su respiración se entrecortó. Contraatacar. Su ira se disparó a nuevos niveles. Oí. Maldito bastardo. ¿Crees que puedes ignorarme después de lo que les acabas de hacer a mis amigos? El bruto apretó su agarre sobre Rei, pero no obtuvo respuesta de ella. Ni siquiera un sollozo. Te voy a aplastar. Te romperé los brazos. Tus piernas. Entonces haré que mires mientras yo violé cada maldito agujero que tiene esta perra. Fue cortado bruscamente de su perorata cuando la misma chica que tenía cautiva de repente levantó la parte posterior de su cráneo sobre su barbilla. Naruto notó pasivamente que sus ojos generalmente rojo rubí ahora eran de un carmesí claramente más oscuro, una desesperación que ardía dentro de esos charcos de vermellón ensanchados que lograron sorprenderlo incluso a él. Rei no se detuvo allí. Ella gritó de rabia absoluta y luego apretó con fuerza el antebrazo expuesto de sus atacantes. Sus dientes rasgaron la carne suave, manchando de rojo lo que una vez fueron blancos nacarados mientras apretó la mandíbula con fuerza y casi arrancó un trozo de piel del hombre. No hay forma. Prácticamente gritó en sus pensamientos. De ninguna manera ella dejaría que él le hablara así. De ninguna manera se volvería a sentir tan indefensa. Y definitivamente de ninguna manera ninguno de estos bastardos se saldría con la suya con ella. Ella gruñó como una tigresa, mientras efectivamente ignoraba el amargo sabor del metal corriendo por su lengua y los fuertes gritos de dolor que emanaban de su captor. Un dolor agudo estalló en la parte posterior de su cabeza, y ociosamente se dio cuenta de que había sido golpeada por el bruto enfurecido, pero también lo ignoró. No importaba. Lo había dejado ir. Lo que sucedió a continuación fue un borrón. En el segundo en que golpeó el suelo, un repugnante sonido de desgarro resonó detrás de ella. Los aullidos de dolor de sus atacantes cesaron instantáneamente poco después, y por un momento se preguntó cómo el impasible rubio había matado al bastardo. Cuando un cuerpo decapitado se dejó caer a su lado, el muñón de un cuello chorreando sangre en una mansión similar a cuando alguien golpeó una arteria, lo supo al instante.
Rei no sabía que la poseía para volver la cabeza y mirarlo, pero inmediatamente lamentó la decisión. Naruto estaba observando distraídamente la cabeza decapitada, todavía goteando sangre fresca de su cuello desgarrado y carnoso con una inquietante falta de apatía. Ojos sin emoción escanearon la expresión congelada del hombre antes de que el rubio se encogiera de hombros y luego, sin ceremonias, lanzara la cabeza detrás de él. Aterrizó frente a ella y rodó hasta detenerse. Rei palideció instantáneamente y miró a los otros cadáveres que los rodeaban por una fracción de segundo. De repente, como si todo fuera a la vez, la golpeó. Perdiendo lo poco que le quedaba de la compostura, rápidamente se inclinó y vació vergonzosamente el contenido de su estómago. Los pasos silenciosos de Naruto se perdieron para ella mientras reprimía otra mordaza. La rubia se arrodilló ante su cuerpo abatido y bebió su apariencia sin decir palabra. ¿Puedes ponerte de pie?, preguntó después de un breve silencio. Rei no respondió. Resistiendo el impulso de suspirar, se acercó a la camisa azul oscuro que llevaba el cuerpo ahora sin cabeza y rasgó un parche limpio de tela. Rei se encontró incapaz de hablar, completamente sin palabras cuando Naruto casi vacilante llevó la tela rasgada hasta su barbilla y comenzó a limpiar el rastro de saliva y vómito que la manchaba. Hizo todo esto mientras usaba la misma fachada en blanco, sin hacer contacto visual con ella ni una sola vez. Por un momento ninguno de los dos habló. ¿Por qué? La chica aún temblorosa comenzó, casi sin aliento. ¿Por qué los mataste? Los labios de Naruto se formaron en una delgada línea, sus manos pararon lo que estaban haciendo por un breve momento mientras decidía cómo responderle. ¿Por qué te iban a violar? Dijo como si fuera lo más obvio del mundo. La muerte es rápida y fácil, y he descubierto que hay una multitud de destinos peores que quedarse dormido para siempre. El tuyo fue uno de muchos. El adolescente de cabello desgreñado terminó de limpiarse la cara, sacudiendo el trapo improvisado ahora sucio y luego se puso de pie en su altura completa e imponente. Contrariamente a lo que probablemente creas, no soy lo suficientemente despiadado como para permitir que alguien sufra un destino peor que la muerte. Rei parpadeó ante la mano extendida que flotaba a unos centímetros de ella. Lentamente, casi con vacilación, extendió la mano y lo tomó. Observando distraídamente cómo sus palmas estaban ásperas y callosas, pero al mismo tiempo irradiaban una calidez bastante peculiar. Podrías haberlos dejado inconscientes o haber hecho otra cosa, algo que no era esto, hizo un débil gesto hacia los cuerpos destrozados que los rodeaban mientras él la ayudaba a ponerse de pie. Naruto negó con la cabeza. ¿Y luego qué? Se habrían despertado tarde o temprano y nos hubieran perseguido o hubieran encontrado a alguien más para torturar. ¿Habrías dejado que le sucediera lo mismo a otra persona? Si es así, ¿con qué propósito? ¿Del código moral? ¿Separar el bien del mal? Rei trató desesperadamente de luchar contra eso. Matar estaba mal, sin importar el propósito. ¿Quién era él, ella, alguien, para quitarle la vida a otro? No eran dioses. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no podía encontrar en ella que le importara de verdad? Como te dije antes. Todo está destinado a ser injusto. La vida y la muerte. El bien y el mal, son conceptos sin sentido. Caminó hacia el cadáver que todavía sostenía su cuchillo y se inclinó. Rei no pudo evitar hacer una mueca cuando rápidamente sacó el arma ensangrentada libre, un rastro pegajoso de sangre colgando entre ella y la herida irregular. No hay un código moral, en realidad no. Al final, solo existe la supervivencia y lo que estás dispuesto a hacer para asegurarla. Por segunda vez ese día, Miyamoto Rei no pudo evitar detenerse y preguntarse mientras observaba vagamente al rubio limpiarse la sangre de su arma con practicada facilidad. ¿Quién era exactamente, Uzumaki Naruto? Estaba exhausto, simple y llanamente. La multitud de heridas y quemaduras en su cuerpo se estaban curando mucho más lento de lo que le hubiera gustado, y el chico de 14 años no pudo evitar hacer una mueca de dolor con cada respiración demacrada. Sus costillas estaban rotas y la totalidad de su mano izquierda se quemó gracias a las malditas llamas negras de Amaterasu. Para decirlo sin rodeos, fue derrotado en todo menos en espíritu. A pesar de los trozos de carne carbonizados y escamosos que se caían con el más mínimo viento y el torrente agudo y ardiente de dolor que lo dejaría luchando por mantenerse en pie, no podía detenerse, no se detendría. Habían llegado demasiado lejos. Había llegado demasiado lejos para perder ahora. Entonces, ¿por qué sus piernas no obedecían su orden? ¿Por qué no podía, sin importar lo desesperadamente que lo intentara, lograr mover ni un solo músculo?
Mírate, intentando enfrentarte desafiante a mí como si fueras mi igual. Incluso cuando la mitad de tu ejército ya ha sido aniquilado ante tus propios ojos. Como un perro golpeado y maltratado que se niega a aceptar la verdad. El Uchiha se burló, burlándose abiertamente de él con cada palabra que pronunció con tanto odio. Apártate, chico. Deja que el descanso eterno te llegue a ti y a todos los que te rodean. ¿No es esta la mejor opción? Tú, más que nadie, debes entender el sistema perverso y privado que es el mundo shinobi. Una base tan patética, parasitaria y lujuriosa debería tener sus mismos pilares, se arrancaron de debajo y se dejaron desmoronar sobre sí mismo. Naruto sintió que su ira aumentaba ante las palabras del loco. Sin embargo, no pudo hacer nada más que escuchar. Tus camaradas yacen en campos distantes, muertos. Ser capturados por buitres. Tu despreciable pueblo ha ardido durante mucho tiempo y su gente se ha quemado con él. ¿Qué razón tienes para luchar contra él ahora? Duerme, niño, y sueña con un mundo libre de todo dolor y sufrimiento. Te despertarás con tu familia y amigos allí, y tus manos se limpiarán de toda la sangre y el fracaso que las recubre. ¿No te suena ideal? Apretó los dientes, una mano sana apretó con fuerza hasta que sus uñas rompieron la piel y la sangre goteó. Madara, el bastardo, se estaba burlando de él. Maldita sea, maldita sea. ¿Por qué no podía moverse? A pesar del odio que ardía en su interior. El rubio arrodillado no pudo encontrar en él ni siquiera ponerse de pie, y mucho menos replicar. ¿Él hizo? ¿De verdad perdió? Todo esto fue una broma enfermiza y jodida. A pesar de lo duro que luchó, al final aún perdió. Todos los sacrificios hechos por todos no significaron nada. Estaba tan cerca, tan malditamente cerca. Estaba todavía tan débil. ¿Me odias, niña? ¿Deseas matarme? La forma parpadeante de la monstruosidad azul que lo miraba lascivamente desde arriba era intimidante por decir lo mínimo, pero no más que esos ojos ondulados impasible que contemplaban su forma maltrecha. Viniste aquí con la intención de acabar con todo, ¿no es así? Sin embargo, aquí estás, arrodillado ante mí. Tu gente asesinada y tu brazo casi inútil ahora. Estás lisiado y derrotado, y sin embargo estoy seguro de que esos los necios todavía te buscarán en busca de esperanza. Madara hizo una pausa por un momento, otra fea mueca torció sus rasgos. ¡Qué patético! El Susanoo perfecto se desvaneció, pero la mirada penetrante y ondulada del Rinnegan no se detuvo ni un solo segundo. Con cada paso lento que el monstruo daba hacia él, Naruto se estremecía. ¿Por qué? ¿Iba a morir aquí? ¿Decepcionar a todos? Se suponía que era su as. Se entrenó durante meses en preparación para esta batalla. Madara lo miró desde arriba, como un dios todopoderoso mirando fijamente a un insecto que se atrevió a interponerse en su camino. Sus labios se curvaron en un ceño fruncido mientras hablaba. No te llevaré ahora. No, vivirás, chico, y te encontrarán aquí. Roto, derrotado, temblando ante la sola mención de mi nombre. Se sentía tan pequeño. Fortalece tus defensas, lucha como los asquerosos roedores que eres e intenta posponer tu destino. Sin embargo, debes saber que el destino es inevitable. La antigua leyenda se arrodilló y tomó con brusquedad la barbilla magullada del rubio para que no pudiera mirar hacia otro lado. Si no te sometes a mi voluntad, corre, pero debes saber que no quedará lugar para ti girar. Encontraré a tus amigos, a tus camaradas y a cualquiera que vuele bajo tu bandera podrida, y los mataré a todos. Entonces, y solo entonces, iré a por ti, niña. Un destino peor que la muerte, Naruto nunca olvidaría esos ojos mientras viviera. Lo perseguirían mientras respirara. Hasta la próxima vez que nos veamos, Uzumaki Naruto. Con eso, Madara aparentemente simplemente desapareció. Dejando atrás a un chico solitario y destrozado, solo en un campo de batalla destruido lleno de los cadáveres de sus aliados. Naruto dejó que su frente se encontrara con el suelo duro, sus ojos muy abiertos, su cuerpo insensible. Y con un último suspiro, gritó. Gritó por las vidas que había llevado y perdido, por todas las personas a las que defraudó, y gritó, porque dio lo mejor de sí. Y lo mejor de él no fue lo suficientemente bueno.